Shalom, mis amados, estamos aquí como siempre para tratar de hablar un poco de la Torá, de las Sagradas Escrituras de nuestro Dios, bendito su nombre. Hoy, este Shabbat, es un día especial porque no hay parashá y el tema básicamente se desarrolla con la cuenta del Omer. Este Shabbat ya estamos en el séptimo día de la cuenta del Omer. Hemos ido haciendo nuestro conteo desde el primer día y hemos tratado de anotar en algún lado para que no se nos vaya olvidando. El viernes fue el último día de los panes sin levadura. Cumplimos la misvá de no comer nada con levadura. Y nuestro Mesías es símbolo de las fiestas porque acabamos de celebrar Pascua, Pesaj, porque él fue el Cordero sin mancha. También hemos celebrado panes sin levadura, Hamatzot, porque el Mesías fue libre de levadura, libre de pecado. Y la otra es los primeros frutos, Rishonim Bikurim, que se trataba de los primeros frutos y el primer fruto de la resurrección fue el Mesías. Así es que todas las fiestas se celebran. Ahora bien, el Mesías Yeshua fue el único que murió y resucitó para cumplir la misión que Hashem le dio. Acuérdense que no hay otro personaje que haya. Sí hubo quien murió y resucitó momentáneamente, pero volvió a morir como el caso de Lázaro. El Mesías cuenta el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, que cómo se produjo la resurrección del Mesías. Fueron a avisar a los 11 porque ya había muerto Judas Iscariote. Fueron María Magdalena y Juana, que era intendente de Herodes, y Susana y muchos más a los que había sanado. Pero no les creyeron a las mujeres, los talmidín. Sin embargo, dice el Evangelio de Lucas que Kefas fue a confirmar lo que había pasado y lo comprueba y se queda maravillado del acontecimiento que ahí había sucedido. Y lo primero que hace el Mesías una vez resucitado es que se aparece a sus dos discípulos, a dos de sus discípulos. Platica con ellos y le dicen los apóstoles, estos dos, ¿que no estás enterado que murió nuestro Mesías y ya van 3 días y no ha resucitado? Y el Mesías les contesta, qué insensatos, ¿que no creen los profetas? Y él quiere irse después y los apóstoles dicen que se quedara. Comparte el pan y hace la verajá respectiva. Ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando él nos abría las escrituras? Y entonces, ahora ya sí lo creen y van y se lo cuentan a los demás apóstoles. Y finalmente se aparece también a sus 12 discípulos, para que constataran que él estaba vivo. Y para eso les mostró tanto sus manos como sus pies, porque ahí tenía las huellas de que había muerto en la cruz. Porque todo lo que le sucedió al Mesías está escrito en los profetas y en la Torá. Y entonces dice que los talmidín, los apóstoles, entonces sí creyeron en el Mesías. Y aquí nos da una enseñanza para nosotros. Quiere decir que los discípulos no lo reconocieron en lo espiritual, o sea, recién transformado, recién resucitado, sino que lo conocían en la carne. Sabían quién era Yeshua, anduvieron con él. Pero cuando él resucita ya no lo reconocen. Y así nosotros debemos de reconocer al Mesías en el ámbito espiritual, porque recordemos que es el enviado de Hashem, es su representante. Después se confirma la misión de lo que iban a hacer los apóstoles y después finalmente narra que fue llevado al cielo y, como decíamos, murió, resucitó y fue alzado nuevamente. ¿Dónde está? No lo sabemos, pero sí sabemos que él subió al cielo en presencia de los apóstoles. No sabemos dónde está y qué está haciendo. Después, en Hechos, complementando esto, vemos que dice ahí en el versículo 5 que los mandó que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, de la Trinidad. Es un versículo añadido, es un versículo que no es de la Torá. Para empezar, no existe el bautizo, esa es una palabra griega. Y segundo, nunca el Mesías mandó que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él no hablaba de la Trinidad. Es más, no existía la Trinidad, ese concepto erróneo, cuando él vivía. Y obviamente
Los apóstoles le hacen preguntas porque querían indagar más. Y los ángeles, cuando se va, confirman que él regresará. ¿Quiénes son sus talmidín, sus 12? Son Simón, Andrés, Jacob, Johanan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Jacob hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Matatías, que fue quien sustituyó a Judas Iscariote. Yehudá en hebreo de Iscariote. Ellos eran los personajes. Algunos son más conocidos que otros. Poco se habla de Tadeo, poco se habla de Felipe, de Bartolomé, de Simón, en fin, ellos son los más nombrados. Ellos eran sus talmidín, ya no viven, ya se murieron. ¿Y ahora qué nos enseñan para nosotros? ¿Quiénes son los talmidín ahora? ¿Quiénes son sus talmidín? Pues nosotros, mis amados. Pero para ser verdaderamente sus discípulos, debe de haber una sintonía con él. Porque ¿cómo podemos ser los discípulos de nuestro Maestro, el Mesías Yeshua, si no estamos en sintonía? Y existen algunas características que debe tener el apóstol. ¿Cuáles? Primero, requiere de una humildad tremenda. Y no estamos hablando de que tenga bajo estima, no. Estamos hablando de humildad, lo contrario del orgullo. Tener lo menos posible el ego, porque así como él vino a servir mostrando humildad, pues así nosotros, ¿cómo mostramos la humildad a nuestros amados, a quienes son miembros de la Keilah? Pues haciendo lo que él hizo, con humildad sirviendo. Después el profeta Yeshayahu, en el capítulo 52, dice que el Mesías, cuando regrese, toda rodilla se doblará. Toda rodilla. Está hablando de toda, no nada más alguna. Después, ¿cuáles son las cualidades de un discípulo? Debes tener devoción, debe tener amor interno, porque el amor es lo único que nos puede ir quemando nuestro ego. Solo con amor se llega a superar el ego. Y entonces tenemos que empezar por amar a Hashem más que a nosotros mismos y dejar mi voluntad por la voluntad de Hashem. Eso es devoción, eso es amor por el Eterno y por su Mesías. También otra característica muy importante es la tefilá, porque para elevar nuestra relación con nuestro Eterno tenemos que orar, porque es la única forma en que podemos elevar nuestra vida espiritual. Cada día que oramos debe ser un día mejor en nuestros rezos, más concentrado, más tiempo. Por eso es muy importante como discípulos que quitemos las barreras que nos impiden rezar, porque muchas veces orar, muchas veces hay impedimentos, las distracciones, la falta de paz, etcétera, etcétera. Acuérdense que el Mesías nos enseñó a orar 1 hora al día, por lo menos. Pero una tefilá elevada es guardar silencio ante el Eterno. Hay que estar quietos, hay que observarse a uno mismo, cómo estamos ante el Eterno. Y tener cuidado en lo que creemos, porque muchas creencias nos alejan del Eterno, nos separan. También un apóstol debe tener la unidad. Los apóstoles siempre fueron unidos. Así nosotros tenemos que tener compañerismo y unión con nuestros compañeros de la Keilah. ¿Se acuerda de ese pasaje importante de Juan, donde el Mesías le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta: ¿me amas? ¿me amas? Cuando son 3 veces, en hebreo se refiere a una palabra superlativa del amor. ¿Me ama realmente? Y le contesta Pedro que sí lo ama. Y entonces le dice: si me amas, apacienta mis ovejas, ama mis ovejas, sirve a mis ovejas. Pedro era el líder de los apóstoles, aunque no lo dice la Torah. Eso es lo que se habla en la historia. Pero el Mesías, para él todos los discípulos eran importantes, no tenía consentidos, como a veces se quiere decir que Juan era su consentido. No, él no puede hacer acepción de personas y tener consentidos. En todo caso, su consentido sería Kefas, Pedro, porque era, repito, el líder de los discípulos. ¿Cómo podemos entender que Juan, que era humilde, como Moshe y como el Mesías, le dijera que él es su consentido? Son traducciones muy malas y eso no es cierto. El punto 7, para ser seguidores más bien
y siervos del Mesías es que tenemos que liberarnos de la esclavitud. ¿Y cómo se logra eso? Muy fácil. Por eso el Mesías vino, porque nos dio la perfecta y correcta interpretación de la Torá, a hacernos libres de ser religioso, de religiones, porque las religiones nos dicen lo que debemos de hacer o lo que no debemos de hacer. De eso nos quiere hacer libres. Él quiere que seamos libres en la plenitud de la Torá. A eso vino, mis amados, la primera vez, y a eso vendrá la segunda vez. Va a venir a establecer la era mesiánica, y también una de sus labores es juntar a las 12 tribus de Israel nuevamente. Pero la libertad requiere de un esfuerzo, de un compromiso, de un desarrollo total de nuestro potencial, tanto el interno como el externo. Porque eso me hace que la Torá me muestre realmente quiénes somos, porque sólo así, viendo cómo somos, es como podemos corregir cualquier situación adversa y así en esa forma alcanzar la eternidad. Podemos ser esclavos de muchas cosas, pero Hashem y nuestro Mesías, con sus enseñanzas, nos pide que seamos libres. Aunque tenemos el libre albedrío, mis amados, siempre tenemos que escoger lo bueno, dejar la esclavitud. Por eso, tanta misericordia, aunque Él nos dé el libre albedrío, tanta misericordia de Hashem nos la demuestra, porque Él quiere que tengamos libertad. Él quiere la libertad de todos los hombres, conociendo tu Torah. Así es que, mis amados, reflexionemos como siempre. Pidamos al Eterno que nos revele su Torah, que haya luz en cada uno de sus mensajes, para que podamos crecer espiritualmente a través de lo que nos habla la Torah. Bendiciones, mis amados. Shalom.